Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitado estrella con Daniel Lacalle. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos. Daniel, por supuesto, no necesita presentación, todo es conocidísimo en las redes sociales, por su columna de los sábados en El Confidencial y por tus comentarios siempre tan agudos y acertados. Daniel, bueno, felicitarte desde aquí, tanto por tu columna como por las cosas que escribes, ¿sí? Muchas gracias. Y tenemos también, para ayudarme en esta entrevista, Daniel, a Pablo Baroja. Hola, Pablo. Hola, buenos días. Pablo, por supuesto, tampoco necesita presentación porque le tenemos todas las semanas aquí, como mínimo una o dos veces en el programa. Daniel, tenemos varias preguntas que han hecho los oyentes a través de Facebook, pero antes de entrar en esas preguntas, me gustaría que nos hicieras un resumen de cómo ves la situación actual. Hemos visto un rescate de 100.000 millones a la banca española. Han pasado apenas 4 días y la situación, lejos de mejorar, parece estar empeorando a marchas forzadas. Hay muchísimo miedo, se palpa y yo no sé muy bien qué va a pasar ahora. ¿Cómo se está viviendo esto desde Londres? Yo creo que como se está viviendo es fundamentalmente como que el mercado ve que todas las soluciones que le ponen encima de la mesa son patadas hacia adelante con más deuda. Entonces, a pesar de que el acuerdo que el gobierno español ha conseguido para ayudar a la banca es un acuerdo que es muy interesante desde el punto de vista de condiciones, no deja de ser un acuerdo en el que te está financiando una serie de países que no tienen capital. Ayer el Corriere della Sera mostraba pues que Italia va a tener que poner 19.000 millones de ese fondo de ayuda a España, financiándose al 6 y pico % para prestar al 3. Entonces estamos entrando en un círculo en el que se están haciendo medidas de rescates, de ayudas, de LTROs, de todo tipo de inyecciones que no son de capital, que son inyecciones de deuda, y los países que están contribuyendo a esos fondos se están quedando, y los bancos que contribuyen al Banco Central Europeo se están quedando sin colaterales con los que acudir a esos préstamos. Entonces, el problema es muy sencillo. El problema es no se soluciona un problema de deuda con más deuda. Y hasta que en Europa, en España, en el mundo entero, no nos demos cuenta de eso, el riesgo de impago siempre va a aumentar, porque desafortunadamente más deuda hace más difícil repagarla. Sí, Daniel, yo creo que fue David Rosenberg el que primero comentó esta situación tan rara, ¿no? De obligar a Italia, por ejemplo, a financiarse al doble de lo que iba a prestar a España. Y David Rosenberg más o menos venía a decir que lo que se está viendo aquí es un enorme nivel de improvisación, ¿no? y de incapacidad de aterrizar un proyecto viable, ¿no? ¿También ves tú mucha improvisación en todo lo que está pasando ahora?
Yo creo que se ve improvisación fundamentalmente porque el diseño de la Unión Europea y el diseño de los mecanismos de financiación de la Unión Europea parten de unos cimientos que son unos cimientos muy difíciles de mantener hoy en día, que son pues que los estados se pueden endeudar casi eternamente sin problema y que la deuda estatal no tiene riesgo. Entonces, la propia configuración del Banco Central Europeo, la imposibilidad de hacer una serie de reformas estructurales para llevar a cabo la unión monetaria no, sino fiscal, pues hace que sea no improvisación, sino que cada vez que proponen algo es que hay uno de los 17 que piensa de manera distinta. Es como manejar, tú eres empresario, ¿no? Pues manejar una empresa con 17 personas diciendo, pues yo digo esto o yo digo lo otro. Entonces es un problema, sí, de improvisación, pero además es un problema que de dónde se parte, que es que se parte de una estimación de que la Unión Europea, porque sí, tiene acceso al capital inversor a precio barato porque es la Unión Europea. Daniel, y en el momento actual, si tú tuvieras un cargo de responsabilidad, capacidad de decisión, ¿tú qué solución propondrías? Para mí es muy sencillo. O sea, tenemos unas estructuras estatales y unas estructuras administrativas que son completamente injustificadas. Y tenemos una estructura impositiva que es absolutamente agotadora hacia la economía real. Entonces, para mí, las soluciones son las que se han impuesto en los países que están saliendo adelante. Es austeridad en el gasto público, austeridad, pero no en el gasto público. Cuando la gente habla de gasto público dice la sanidad, la educación, no. La austeridad en el gasto político, que es el problema de la Unión Europea, que tiene un 45% más de cargos políticos que Estados Unidos en su administración. Entonces, hay que reducir el gasto político, que es enorme. Hay que desmantelar el tejido de subvenciones que sostiene a la economía ineficiente e improductiva, porque la sostiene y hace de tapón a la economía de alta productividad y más eficiente. Y hay que introducir mecanismos fiscales de incentivo a la inversión. Porque el problema que tenemos es que mientras estamos intentando reducir el gasto, estamos intentando aumentar unos ingresos de una manera que desincentiva a la inversión. Entonces, la única manera de atraer inversiones a través de una política fiscal que sea predecible, que sea atractiva y que además haga que el señor que tiene la oportunidad de invertir o de instalar una nueva fábrica o un nuevo negocio vea que es interesante hacerlo en España o en Italia o en Francia y no que se siente agredido porque en un año sabe que le van a volver a subir los impuestos. Es decir, que la interpretación, en resumen, tú lo que interpretas es que la Unión Europea ahora mismo tiene unas instituciones que son poco competitivas, que son hostiles para la economía real. Entiendo, es decir, que en estas circunstancias la Unión Europea no puede competir con otras economías del mundo, o sea, que se la comen directamente. Y que lo que hay que hacer es reformar todo esto para recuperar un crecimiento. Es decir, que lo fundamental, entiendo, es hacer esas reformas para que la Unión Europea recupere el crecimiento, un crecimiento fuerte y sano y basado en una economía real y productiva. Eso es lo que entiendo que has dicho. Exactamente. Hay que reindustrializar Europa. No se puede hacer Europa una economía sólida basada en un nivel de industrialización que es el más pobre de toda la OCDE. Y industrializar Europa no se hace subvencionando la economía ineficiente y la economía de baja productividad, la construcción, las concesiones, los negocios que no generan rentabilidad y hay que darles una subvención para que sobrevivan, las empresas zombie que llamo yo.
hay que desbloquear ese tapón que se supone que y está hecho con buena intención, no nos equivoquemos, que se supone que soporta la economía real, pero no la está soportando, la está ahogando. A mí me gustaría enlazar en este punto con una pregunta que hace David Serquera, que también es miembro del colectivo Burbuja, uno de nuestros miembros más destacados, que él habla qué se hace con la deuda en este caso. Él habla de la espiral fischeriana, una espiral de deuda-deflación, que cómo van a poder pagar estos países tan endeudados en estas circunstancias. Bien, una de las razones por las que nos preocupa tanto la deuda es porque nos queremos seguir endeudando. Si nos lo planteamos desde un punto de vista de que no nos vamos a endeudar más en unidades adicionales de capital más intereses en los próximos 2 o 3 años, esa deuda es perfectamente pagable y además el coste de la deuda bajaría. El problema, como siempre, es que cuando estos políticos hablan de las políticas de crecimiento, entre comillas, de lo que están hablando es de más deuda. Entonces, se sigue produciendo, se sigue aumentando esa bola de endeudamiento y por ese mismo impacto sobre el PIB que tienen esas políticas de endeudamiento que no han generado ni una sola unidad de PIB en 10 años, pues lo que ocurre es que tu capacidad de repagarlo se reduce. Entonces, no nos deberíamos preocupar por la deuda hoy y por la capacidad de repagarla hoy si no tuviésemos como objetivo continuar aumentándola. Eso es un elemento absolutamente esencial. Si nos lo planteamos desde un punto de vista en el que atraemos capital, en el que atraemos inversión, en el que reducimos los gastos estructurales, políticos y subvenciones de los países de la Unión Europea, la deuda absoluta y sus intereses bajarían. Y entonces podríamos, efectivamente, la deuda no se va a repagar el 100%. No vamos a encontrarnos con países sin deuda en 10 años. Lo que nos encontraremos será como en Japón o como en Estonia o como en Alemania, países cuya capacidad de repagar esa deuda no está siendo destruida por la propia política de aumentarla. Sí, yo entiendo a David Cerquera cuando hace ese comentario, porque yo no sé si tenemos tiempo, inteligencia política para realmente plantear medidas racionales como las que estás un poco comentando, ¿no? Y un poco también en línea como Albert Beltrán, que también ayer, que es una de las personas más preparadas del colectivo, comentaba que todavía había espacio para buscar una solución si Alemania permitía más inflación y España hacía lo que le mandaban, ¿no? Sí. Y mi visión un poco menos optimista es por esta, porque yo creo que la deuda ya en los niveles en los que nos estamos manejando me parece sencillamente inasumible. Por ejemplo, hace 2 días estaba hablando en Politeia con Carlos Angulo y estuve explicando el escándalo de Foaproa, el escándalo de México en la crisis del 95, donde hubo un rescate a la banca también de 100.000 millones de dólares. Y ahora aquí parece que se quiere copiar tanto el monto y la forma, ¿no? Pero yo creo que estamos viviendo en otros tiempos y no hay manera de poder colocar semejantes cantidades de dinero a la población o para simplemente ganar tiempo. Aunque Daniel, yo sé que tú no vas por aquí, pero el tema es que en México en esa época tenía una deuda y sigue teniendo una deuda inferior al 40% sobre el PIB. Pero en estos momentos, cuando tenemos el establishment que quiere sobrevivir y nos intenta hacer asumir deudas privadas, partiendo de un sector público que ya está en el 70%, yo creo que simplemente es que ya somos irrescatables, porque es que no hay en el planeta capacidad de asumir más deuda.
hasta los chinos están ahí intentando obligar a los constructores a edificar para pagar pagar el equivalente del 20% de la tierra como multa, y el nivel de desesperación para seguir inflando la burbuja con tipos reales negativos, no sé, yo creo que no sé si a estos niveles ya de estrés que tiene ya todo el sistema se puede decir, bueno, chicos, ahora vamos a empezar a hacer las cosas bien, vamos a empezar el sector, este establishment, tenéis que autocontrolaros por primera vez en vuestra historia, y no sé, yo creo que estamos en un punto demasiado crítico, y ya están los finlandeses en los tacos de salida para salir corriendo en cuanto Italia diga ¡ay!, ¿no? Y yo creo que, no sé si hay tiempo. Yo creo que, vamos a ver, hay que ver la economía desde dos puntos de vista. Primero es el de la creación de dinero y luego es el del consumo de dinero. Nos olvidamos del proceso de creación de dinero que también se está dando. Lo que pasa es que el proceso de creación de dinero nos está generando en la OCDE. China crea una Grecia cada 3 meses. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces yo creo que cuando hablamos, no debemos mirarlo desde un punto de vista estático, tenemos que ver el proceso de consumo de dinero, que es el que estamos viviendo en la OCDE, versus el consumo, versus la creación de dinero. Una vez que planteamos el proceso que es netamente positivo de creación de dinero, aunque no comparado con la aceleración de endeudamiento, el único elemento que tú tienes que manejar con cierta prudencia es precisamente que la aceleración del endeudamiento y la aceleración del gasto no se coma lo que se está generando en dinero. Es decir, que tu capacidad crediticia no sufra en ese proceso. Entonces, desde el punto de vista de Europa, que tiene muchísimas cosas muy atractivas para los inversores, y para los inversores chinos, para los inversores rusos, para los que están creando dinero, para los inversores del Medio Oriente, para los inversores de los mercados emergentes, el único problema es el consumo de dinero. Si consideramos como nuestro deber y nuestra obligación y nuestro derecho, se habla mucho de derecho, que tenemos que consumir más dinero del que generamos, pues nunca vamos a solucionar ese problema. La prudencia presupuestaria y la austeridad bien entendida, en el sentido de austeridad como esto es lo que yo gano y esto es lo que consumo, y lo consumo de la manera más eficiente posible, obviamente para atender a unos servicios básicos y para mantener una administración razonablemente eficiente. Lo que no podemos asumir es un proceso en el que si la creación de dinero se está reduciendo a nivel global, y eso es cierto, se está creando dinero, pero se está reduciendo, o sea, hay creación de riqueza, pero no es al ritmo que nos gustaría, y por lo que nos gustaría exclusivamente por una cosa, porque queremos seguir gastando más, porque tenemos una mentalidad de casi funcionarial, de que el gasto solo puede subir. Entonces, en el momento en el que nos lo planteemos como una empresa, que es una empresa, cada uno de nuestros países y la Unión Europea, etcétera, y la Unión Europea que jamás ha reducido su presupuesto, se plantee que tiene que hacer unos presupuestos en base a los ingresos que recibe y manejarse dentro de esa capacidad, entonces no tenemos el problema que tenemos ahora, que es un problema no de solvencia, sino un problema de liquidez constante. Esa es la cuestión. Y la única manera y la razón por la que nos damos contra la pared constantemente es porque partimos de la base de ese supuesto derecho inalienable de nuestros países, los derechos a endeudarnos como salvajes. Ese es el problema. No hay otro problema. En el momento en el que los países, como lo han hecho, por otro lado, en España en particular, 1959, 1989. No tengo ninguna duda de que en el momento en el que nos planteemos que somos lo que somos, no lo que nos gustaría ser, y sobre todo que ese derecho inalienable
a endeudarnos, y además a endeudarnos barato, por supuesto. ¿Dónde va a caer? No podemos permitir endeudarnos al 6%, que es una locura. No lo puedo entender. No puedo entender por qué en un proceso global de creación de dinero le exigimos precisamente a los países que están creando masa monetaria tipos de interés del 8, del 9 o del 14%, y nosotros que consumimos dinero necesitamos, porque lo decimos nosotros, no solamente consumir más, sino además consumir ineficientemente, es decir, sin generar IVA adicional y además barato, por supuesto. Hombre, en Inglaterra se dice eso de lo que usted quiere es cocinar la comida y comérsela. No puede ser. Ese es el único problema. En el momento en el que nos bajemos de nuestro pedestal, de nuestros derechos inalienables, a aumentar el presupuesto un 15%, cada una de las administraciones, de cada uno de los países, de cada una de las regiones, todo el mundo endeudándose más, y todo el mundo con el mismo modelo productivo, que es otra cosa que es divertidísima. Porque yo no entiendo por qué todas las regiones tienen que tener el mismo modelo económico. Porque, claro, hay una cosa que se llama competencia global. Pues usted podrá decir que tiene su derecho inalienable a que mi industria exporte. Ya, pero es que está compitiendo con otros. Entonces tenemos que entender, tenemos que ser lo suficientemente humildes para saber que no somos creadores de dinero todavía. Lo seremos en el futuro. Lo seremos en el futuro, no nos olvidemos. Pero no somos creadores de dinero, somos consumidores de dinero. Y como somos consumidores de dinero, debemos por lo menos tener la humildad de saber manejar ese dinero con eficiencia y con prudencia. Y segundo, de no exigir o no, sobre todo no llevarnos las manos a la cabeza porque el que lo crea diga que pues que ese tipo de interés no es adecuado al riesgo. El fondo soberano chino lo decía hace una semana. El diferencial entre el riesgo y rentabilidad de la deuda europea no es atractivo. Punto. Sí. Daniel, antes de continuar con las preguntas que te han planteado, me gustaría, sobre este deber ser, esto que se debería hacer, que has dicho, entiendo que en la fase de transición, en la fase de reformas, un país como España, que ha perdido ya prácticamente toda la credibilidad de los mercados, necesitaría algún tipo de ayuda en esa fase de transición, porque evidentemente si hay unos vencimientos de deuda tremendos, tanto en el sector privado como en el público. Los mercados ahora mismo están prácticamente cerrados. Y claro, es que si directamente no le consientes o no hay algún tipo de ayuda para el gobierno español si hiciera esas reformas, que evidentemente estamos hablando de una posibilidad que es bastante difícil que se lleve a cabo por lo que hemos comentado antes. España necesitaría una ayuda, entiendo, durante ese periodo de transición. Es que la ayuda no le falta, no nos equivoquemos. Lo que le falta ayuda a España, a Italia, a Portugal, a Grecia, es para continuar viviendo en el oasis, en el sueño de 2007. Eso es para lo que le falta ayuda. Entiendo. Para financiar sus actividades ordinarias, para financiar una política normal y corriente y adecuada, como se ha llevado en este país durante décadas, que yo no sé por qué nos hemos convencido ahora que el mundo se acaba porque no estamos en el año 2007. Si es que esto es de hace 8 años, señores, es que esto es una novedad, lo que estas entelequias de que todo tiene que subir, que las subvenciones no pueden subir menos de un 10% anuales, de que todo tiene que estar regulado y garantizado una rentabilidad, por Dios, mínimo un 12%, etcétera. Que no, señores, esto es una novedad, que esto no ha existido en este país. Este país ha salido adelante de guerras, de cambios de regímenes, de cambios económicos, de crisis mundiales, nunca a través de la sopa boba, hablando en plata. Señores, hay ayuda para hacer las cosas bien.
sea, entiendo... Para hacer las cosas mal, no. Claro, para hacer las cosas mal, ¿no? Y sobre todo, la ayuda, cuando se reduce la ayuda, y no hablemos del coste, el coste es otra cosa, pero cuando se reduce la ayuda, es precisamente porque la gente dice, pero ¿esto qué es? O sea, es que el Bundesbank le ha prestado el 25% del PIB de Alemania en lo que llevamos de año a los países de la periferia. El 25% del PIB de Alemania y los países de la periferia sentados mirando a ver si vuelve el año 2007, decimos, los alemanes tienen que ayudar más. O el 25% del PIB de Alemania prestado a la periferia en lo que va de año. Seamos razonables, sepamos dónde estamos, de dónde venimos y sobre todo dónde vamos. Sí, yo creo que... Ese es el problema, Juan Carlos, efectivamente. Es que lo importante sí. Es eso que has dicho, que la ayuda, que yo entiendo que debería ser no solo por parte de los mercados, sino política, pues que no faltaría si realmente se viera que íbamos en la buena dirección. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo, que realmente sí que es muy probable que tuviéramos ayuda. Sí. Es aquí realmente... Y la tenemos, es que no nos equivocamos, la razón por la que España ha conseguido, y esto hay que decirlo, y hay que decirlo fuera de cuestiones ideológicas. España no hubiese conseguido un préstamo de 100.000 millones al 3% sin exigencias, sin un grupo de la Troika apareciendo en el aeropuerto de Barajas el lunes, si no fuese por las medidas que ha empezado a tomar. ¿Son esas medidas suficientes? ¿Son esas medidas las que van a parar el proceso de endeudamiento de la economía? No, porque no se soluciona un problema de 10, de 12 años, una burbuja inmobiliaria y sin parangón en el mundo. No nos olvidemos que en España es el único país del mundo en el que se ha prestado al suelo, en el que hay préstamos todavía abiertos al suelo. Eso no existe en el resto del mundo. El suelo se compra con capital y la deuda se pone sobre el crédito promotor. Eso es una parte de nuestra crisis particular. Y una vez, pero es que tenemos que verlo desde el punto de vista de dónde vamos. ¿Dónde vamos? España, como toda la Unión Europea, tiene que mirar a los próximos 15 años y decir, ¿qué vamos a ser? ¿2007 o 1986? Y vamos a ser 1986. Y en el momento en el que lo sepamos y lo tengamos claro, y no digo 1986 por inventarme un dato, sino por la estructura de la economía, es decir, una economía que crece poco, una economía en la que hay un cierto nivel de endeudamiento y de déficit primario, que es lo más importante, muy alto, una economía en la que hay un déficit estructural de industrialización y una economía en la que hay cosas muy positivas, como es un incremento de las exportaciones y una mejora en la competitividad. Bien, pues vamos a plantearnos que donde vamos es a lo que éramos cuando éramos un país en el que no era la sopa boba de todo sube a largo plazo, de los pisos no pueden caer, de las rentabilidades de los activos subvencionados no pueden bajar del 12%, por Dios, y además la deuda no puede ser al 3%. En el año 91 los tipos de interés estaban al 12%, el paro estaba al 24% y no había ese tipo de riesgos. Si una vez que nos lo planteemos de esa manera, el futuro se ve mucho más claro. La razón por la que la gente se desespera es porque lleva esperando que el futuro, y lleva escuchando de los políticos en los últimos 4, 5, 6, 7, 6 años, que el futuro es no el 2007, sino mucho más. Esas estimaciones tan conservadoras de los bancos y de los analistas de que el PIB iba a crecer un 2% por año siempre. Eso es nada más. Entonces, una vez que nos planteemos eso, es saber vivir como país, que la gente y las familias lo están haciendo. Como país, saber vivir con respecto y en base a los ingresos normalizados que tienes, porque ese es otro problema. Están subiendo impuestos en toda la Unión Europea porque para llegar a un nivel de ingresos que es de época preburbuja.
Claro, si tú te has estado montando una burbuja inmobiliaria en todos los países de la periferia y estabas generando unos ingresos fiscales falsos porque estaban generados por esa burbuja, tú hoy, después de esa burbuja, puedes hacer lo que quieras con respecto a los impuestos, pero nunca vas a llegar a esos ingresos que estaban predicados en una burbuja, a menos que crees otra y ya me digas cuál va a ser, porque la gente ya se ha levantado de la broma de las burbujas. Sí, Pablo, que Sí, creo bueno, que querías preguntar algo. yo ahí veo un elemento político en todo esto, ¿no? Que la verdad es que ahora mismo vamos a recibir los 100.000 millones de deuda, pero aquí no se está realmente haciendo nada con ella, ¿no? Porque lo lógico sería que se tomaran estos bancos que están mal, se despide a los gestores, les limpias el balance, a los accionistas lo pierden todo, los acreedores la mitad o más, se reflotan los bancos a los que les inyecta pasta y bueno, se venden o se hacen cachos y ya vuelven a funcionar. Lo que está pasando es que estos bancos reciben la pasta en un país que tenemos más sucursales que Alemania, que tenemos más, la gente lo sabe. Sucursales bancarias. Sí. Y con los mismos trabajadores de banca que teníamos en el 2007, porque más o menos ahí andan, en los mismos números. Entonces, lo que van a hacer es guardarlo por miedo a un futuro que ellos mismos están provocando, y lo que hacen es generar ellos mismos una espiral deflacionaria, y luego además hay otro punto interesante que comentaba Hilargi en el Automatic Earth, que esta transferencia de recursos de la población a la banca lo que va a ser es usado por la banca para apostar contra y al final reventar el mismo sistema que la ha rescatado. Porque y que ahí apostar contra el sistema, ¿cómo? O sea, lo que va a hacer es jugar en cortos y apostar contra el sistema, o sea, contra la misma economía que le ha rescatado a la banca. Que es un poco lo que ha pasado. Yo, si me permites, voy a ser un poco más, no optimista, sino un poco más realista. El sistema, empezamos por el rescate de la banca. O sea, el rescate de la banca en España, el rescate de las cajas, es un tema que le hubiera costado, le debería haber costado al contribuyente y al país, desafortunadamente, porque las cajas son todas públicas. Es que nos estamos aquí hablando de eso de las deudas privadas. Las cajas son todas públicas, señores. Tengamos en cuenta que nosotros mismos nos hemos creado, y nos lo creíamos, porque yo cuando llegué a Inglaterra en el año 2004 tuve una comida con gente española y se me ocurrió decir que las cajas eran una bomba a punto de explotar y se me tiraban al cuello. Señores. Oiga, vamos a ver, las cajas son públicas. Usted puede decir que hay que rescatarlas o no hay que rescatarlas, me parece muy bien, pero ahí hay un agujero que se ha creado por todo un sistema político, social. Aquí se ha beneficiado durante mucho tiempo mucha gente. Pero las cajas son públicas y las cajas, como son públicas, los beneficios de aquel crecimiento de las renovables, de los coches, de las desalinizadoras que están todas perdidas por ahí. Entonces esas cosas, y los puentes y los aves y todo eso, y la gente estaba feliz. Yo recuerdo perfectamente una señora que me decía, yo voto al que haga más cosas, al que construya más puentes. Yo he visto a los pueblos de Andalucía aplaudiendo a rabiar la instalación de una megafuente que costaba 1,5 millones de euros en un pueblo cuyos ingresos fiscales no superaban los 350.000. O sea, lo que quiero decir es que aquí ha habido una década de borrachera y esa década de borrachera la ha financiado fundamentalmente el sector financiero público regional, que son las cajas. Y como tal, una vez que lo asumimos, desafortunadamente hay que tomar una decisión. La decisión que se toma no es rescatar a la banca, eso es importante. Lo que se está buscando hacer es tapar el agujero. Lo que yo estoy de acuerdo es que tapar el agujero no aumenta el crédito. Lo que yo estoy de acuerdo es que tapar el agujero no soluciona
el problema de la economía real. En eso estamos totalmente de acuerdo. La cuestión es pensar qué impacto tendría no tapar el agujero. Yo soy el primer defensor desde el día en que quebró Lehman, el primer día, de que a la banca no hay que rescatarla. Y creo que se lo he escuchado decir al presidente del Santander y a otros. Quiero decir, rescatar a la banca tiene un problema tremendo desde mi punto de vista. Primero, que se pone a toda la banca dentro del mismo saco. Entonces los malos y los buenos son exactamente lo mismo y nadie se fía. Y no se fían entre ellos, no hay más que ver el interbancario, no se fían entre ellos. Segundo, que no se limpia el sistema de los préstamos que no son lo que nos gustaría que fueran. Es decir, aquí está todo el mundo hablando de la exposición al riesgo inmobiliario, pero nadie está hablando de la exposición de 1 billón de euros al riesgo corporativo, a los préstamos no inmobiliarios que solo se han provisionado un 1,4%. Entonces, el problema es que no hay mercado, es que no se está generando al rescatar. No se generan transacciones en las que venga, como pasó aquí con Lehman, ¿no? Que venga Barclays y venga Nomura y diga, esto vale tanto. Y lo compran. Y entonces ya sabes lo que cuesta. Por lo menos sabes lo que cuesta. El problema es que nos hemos generado esta percepción de que a la banca hay que salvarla porque si no caen todos. ¿Por cómo que caen todos? Una cosa es que la acción, el equity value de un banco vaya a bajar. Todavía me acuerdo cuando decían que las posiciones cortas estaban hundiendo a Citigroup, mira Citigroup, o a JP Morgan, mira JP Morgan, que han aumentado las posiciones cortas un 79%. O sea, nada, las posiciones cortas, señores, se ponen y se cubren. Las posiciones cortas no hacen absolutamente nada y la banca no se lleva por delante a nada porque el equity value, el valor de la acción de una empresa en el mercado no es el valor de transacción. El valor de transacción se hace cuando esa empresa, en vez de poner cambios en su gobierno corporativo, en sus estatutos, en la regulación, en el Estado y todo eso para defendernos. Hay que defender a nuestras empresas. Bueno, pues defiéndalas haciéndolas grandes. Defiéndolas haciéndolas grandes, pero haciéndolas grandes en valor, no haciéndolas grandes en deuda. Porque lo gracioso de todo este tema es que nos estamos metiendo todo el día con las posiciones cortas, pero yo lo único que veo es que los valores que están cayendo los que están cayendo es relación 1 a 1 con la bajada de sus estimaciones de resultados. ¡Qué casualidad! Relación 1 a 1. Señores, que es que los valores que han caído un 30%, sus estimaciones de resultados han caído un 30%. Y su deuda no ha bajado. Ese es otro tema, que es que parece que la deuda es como otro tema. Por otro lado, yo no sé ese concepto de que la banca primero no toma posiciones cortas, porque desde el Volcker Rule no hay casi prop trading en los bancos. Serán los fondos de inversión. Y los fondos de inversión, si se ponen cortos y se equivocan, pierden dinero, como todos los que se pusieron cortos, por ejemplo, en Inditex. Ayer subió un 8% porque habían subido las posiciones cortas, llega el resultado, los resultados son estupendos y sube un 8%. Y sube un 8% en un mercado bajista. Pero bueno, por favor, es que hay una cosa que es muy sencilla. Si la realidad es positiva, la bolsa, los mercados la reconocerán y la valorarán. Las posiciones cortas no hacen absolutamente nada, entre otras cosas, no hay más que mirarlo, porque de los 3 billones, o sea, trillones americanos de activos bajo gestión que tienen todos los fondos que se ponen cortos, es decir, nosotros, los hedge funds, ni el 30% de esos activos bajo gestión son posiciones cortas. Ni el 30%, estaba haciendo los números, ¿qué va a ser el 30%? Si es que eso de las posiciones cortas es una entelequia, es una tontería, porque
porque ahí tienes valores maravillosos que tienen posiciones cortas del 20-25% de su market cap y que suben, lo que baja es porque se vende, señores. Lo que baja es porque se vende. Y lo que hay que tener en cuenta es que la banca del futuro no va a ser la banca del pasado. La banca del futuro va a ser una banca en la que el nivel de préstamo hacia la economía real, por definición, va a tener que reducirse, igual que el uso de la economía financiera, es decir, participación en derivados, participación en fondos especulativos o lo que usted quiera. Eso se va a reducir. Y el dinero inversor hacia la economía real va a ser distinto, va a ser dinero de inversor real, va a ser, o sea, lo que va a llevar la recuperación en Europa y en el resto del mundo es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que los que se están financiando financiando por fuera de la banca, pero no es una cuestión de cortos ni de largos. Si es que es ridículo, si es que hemos tenido, los hedge funds han caído una media del 3% en mayo. ¿Por qué han caído una media del 3% en mayo cuando estaba todo cayendo? Porque estaban todos largos, porque estaban todos alcistas, porque los hedge funds, además, y yo he trabajado en 4, por definición, están alcistas. Mira los resultados del 2008. Ese concepto de que los hedge funds llevan al mercado a hundir, no, oiga, usted, mire, usted tiene en el IBEX, que es un índice que se está yendo al carajo todos los días, usted tiene valores que están subiendo todos los días. ¿Y por qué es? Y entonces analicemos por qué suben esos valores, analicemos por qué sube Inditex, analicemos por qué sube Técnicas Reunidas, analicemos por qué sube Grifols y analicemos por qué caen los otros. Porque no es una cuestión de España, es una cuestión de estrategia, es una cuestión de cash flow, es una cuestión de balance. Y si usted sigue pensando que su deuda es muy asumible, que no pasa nada y que tengo que seguir invirtiendo en tonterías que no generan retornos y luego bajando mis propias estimaciones, no nos equivoquemos. En el IBEX, yo lo llevo siguiendo desde el año 2004, yo no he visto nada más que bajadas de estimaciones desde el año 2006. Nada más. Y eso hay que tenerlo en claro. Entonces, una vez que usted ponga encima de la mesa transacciones reales, usted venda activos y los venda a buen precio y se regenere un nivel de endeudamiento y de resultados positivo, pues veamos las cosas como son. Yo no escucho, de verdad que no lo escucho, o sea, Citigroup, JP Morgan ayer subió un 4%, yo no escucho a JP Morgan decir que el problema es que le han subido un 79% sus cortos. Es que no lo escucho, es que no lo entiendo, ese concepto ridículo. No escucho a Gazprom, que está a mínimos en Rusia, a mínimos de la década, decir que el problema son los cortos. Es que eso es un concepto español, ridículo. Es que me revienta, perdonad. Sí, no, sí, ha sido me revienta, lo que has juro, comentado. Porque es de una autocomplacencia y de una vergüenza torera, Sí. porque hay que tener vergüenza torera para que una empresa en su Junta General de Accionistas, una empresa que ha prestado su propia autocartera a los hedge funds para ponerse cortos, para financiarse, hay que tener vergüenza torera para presentarte en una Junta General de Accionistas después de haberte aprovechado para financiarte precisamente de las posiciones cortas, para decir que hay que prohibir las posiciones cortas. Eso es una vergüenza, lo siento. Y me revienta la autocomplacencia española de que los cortos. Usted ve buenos resultados, pero buenos resultados no significa ese concepto tan español de nuestros resultados estaban en línea con las estimaciones. No. Sí, De resultados que sean mejores. En general, Daniel, lo que revienta es la actitud española de decir que injusto es todo con nosotros, yo lo bueno que soy y lo malos que son los demás. Pero es bueno. Que no somos así, es que no éramos así. Ya lo sé. Yo llegué a este país, en el que éramos, a Inglaterra, yo llegué a Inglaterra en una época en la que éramos en la admiración del mundo, no por cómo iba nuestra economía no. Tenemos la admiración del mundo porque curramos más que nadie, porque nos esforzamos más que nadie, porque nos buscamos la vida y porque
hacemos las cosas con humildad y con esfuerzo. Y porque nos jugamos nuestro trabajo todos los días, trabajar y trabajar. Eso es lo que va. Ese concepto, de verdad, yo lo he visto generarse, desafortunadamente, desde fuera, en 6 años. Y me parece completamente, primero, me parece que no es español, y segundo, me parece inaceptable. Yo Daniel, la verdad es que todo lo que has dicho lo suscribo y estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que has comentado. Lo que me parece que está ocurriendo de todas maneras no es lo que planteas, que es vamos a reestructurar el sector público, lo que estamos viendo es justo lo contrario, lo que está viendo es una canalización de recursos hacia sectores que además no tienen ninguna gana por reestructurarse, sino simplemente por mantener el status quo tal y como va. Y Pablo, al mismo tiempo una liquidez que está desapareciendo. Perdona, Pablo, si no te importa, que nos quedan solo un poco más de 10 minutos, deberíamos pasarle alguna de las preguntas de Facebook. Pasadme, vale, perdona. Claro, sí. es que venga, sí, venga. Después de que lo hemos... Vale, perdona vamos que te rápido. interrumpa así, Pablo, pero es que... Bueno, si una última nos frase. quedamos sin tiempo. Al final, lo que hay un problema es de liquidez, donde de repente va a acabar desapareciendo la conexión entre consumidores y productores por falta de esa liquidez. Y vamos a empezar a ver cosas muy raras. Pablo, yo creo que todo el mundo que vive bien intenta mantener su nivel de vida, y sobre todo los que viven bien a costa de una situación inaceptable o no lógica. Pero eso se lo lleva a el propio tiempo. Yo dije hace 2 años que llegará un día en el que veremos desafortunadamente lo dije, en el que veremos en los periódicos como gran noticia que la prima de riesgo ha bajado a 500 puntos. Y me llamaron de todo. Sí, pero eso tiene que cambiar, y cambiará, ¿eh? O sea, lo decían en Estados Unidos en el año 2003, esto lo puede cambiar, y cambia. Y lo decían en Rusia en el año 2005 y también cambia. Estamos de acuerdo. Muy bien. Vamos a las preguntas, venga, que si no... Pues no, nada, no. Nuestro amigo y miembro también de Colectivo Burbuja, Antonio Turiel, te pasa la siguiente pregunta. ¿Dónde crees que está el suelo para el precio del petróleo ahora mismo? El suelo del precio del petróleo es obviamente el coste medio de producción, ¿no? Entonces el coste medio de producción anda en media por los $65 por barril en el mercado. Todo el resto siempre se habla de lo que la OPEP necesita, ¿no? Para mantener sus presupuestos en balance. Bien, pero eso es fundamentalmente para mantener a su población subvencionada. Entonces hay mucho nivel, puede bajar hasta $65, puede mantenerse a 80 y tanto. Mi opinión es que andará en niveles de $80 Brent, en un entorno de crecimiento de la demanda en los próximos 9-12 meses. Esa es la idea que tengo. Muy bien. Pasamos a la siguiente, que la hace Manuel Serra. Esta es, digamos, una pregunta un poquito comprometida. Pero bueno, ¿aguanta el euro o se rompe? Aguanta seguro, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, lo mismo que criticamos a los políticos por esa forma de no querer reconocer la realidad. También hay que reconocerles su compromiso con las cosas con las que han cerrado filas, ¿no? Y el euro es un proyecto, yo creo que es imposible de romper a largo plazo. Habrá modificaciones, podrá haber algún país que salga, pero que se mantenga dentro de la eurozona, pero el euro hoy en día no le interesa, y además, aparte, es que no le interesa a nadie que se rompa. Bien. Rafael Rodríguez nos habla del tema del sistema financiero. Es una pregunta compleja. Bueno, ¿sí?
Las propuestas de regulación del sistema financiero que está proponiendo el Banco de Pagos Internacional, mayores necesidades de capital, transacciones OTC a través de cámaras de compensación, transparencia en las transacciones con derivados y banca en la sombra. ¿Ves posibilidades de que se pongan en funcionamiento? ¿Crees que en caso de que se pusieran en funcionamiento servirían para algo? Veo la posibilidad de que se pongan en funcionamiento. Lo que no veo es la regulación. O sea, no hay ningún sector más regulado que el bancario y el financiero. Yo estoy de FSA, de SEC, de tal, hasta arriba todos los días. Ahora, la cuestión no es la regulación, sino el esquema de riesgo-beneficio. En el momento en el que el esquema de riesgo-beneficio de cualquier negocio, de cualquier economía, sea de cualquier modelo productivo, pone más penalización sobre el tomar poco riesgo que sobre el problema si pierdes dinero, entonces tienes un problema de verdad. O sea, la cuestión es simplemente que haya una penalización bursátil, inversora, que ya está empezando a ocurrir, ¿no? Bursátil, inversora, por parte de los propios empleadores, para que el que está tomando riesgo, que tomamos riesgo todos los días, pues como pasa en los hedge funds, el 55% de los gestores se van a la calle todos los años, y dices, oye, si pierdes dinero, a la calle. Pero a la calle, no a otro departamento a hacer lo mismo, ¿sabes? Y entonces, si cambiamos el balance de riesgo-beneficio, de tomar riesgos inaceptables, es decir, si la persona que está tomando riesgo invirtiendo ve que es beneficioso para él, para su carrera, para su familia y para su empresa mantener una prudencia en esa toma de riesgos, entonces es como se reduce el problema. Y ahí es donde yo veo la solución. La solución la veo no rescatando a los bancos y diciéndoles que tienen que prestar más para que te salga otra ciudad de las artes o otra ciudad de la cultura gallega o cualquier historia de estas, ¿no? O ciudad del circo, chorradas de estas. No, lo que hay que hacer es que la creación de dinero y el coste del dinero se liberalice. En el momento en el que para una persona que está tomando riesgo en ese banco le vaya a decir, no, vamos a financiar la ciudad de Daniel, vamos a financiar la ciudad de Daniel, que nos va a costar 1.000 millones, pero el presupuesto ya hasta 3.000, y me diga el mercado, eso le va a costar a usted un 9,5%, y dices, uy, espera un momento, porque ya eso de de subir los presupuestos 2 veces o que tal, ya no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, el coste del dinero, como sabéis, yo soy un defensor del modelo austriaco adaptado a la realidad, no del modelo austriaco teórico. No el modelo austriaco en el sentido en el que el coste del dinero sea real y sea identificado por operaciones de mercado, y segundo, muy importante, en el que la capitalización de la banca sea una capitalización real. A mí todo esto aquí, no sé si nos acordamos, pero llevamos 4 años en el que todos los bancos que han quebrado han pasado los stress test con nota. No nos olvidemos. Sí. Entonces, la cuestión para mí de la capitalización de la banca y todos estos son artificios contables. Para mí la importancia de la capitalización de la banca es muy sencilla. Se llama que los activos, los depósitos, comparado con los préstamos, estén en un ratio que no exceda de 1 a 5. Esa es mi opinión. Que no exceda de 1 a 5 y que esos activos y esos préstamos los monitorice no un entorno bancario cerrado, sino un entorno bancario abierto, es decir, el mark to market. Y ese desde mi punto de vista es el proceso que llevará a la limpieza del sector. Qué difícil. Pasamos a la siguiente pregunta, que yo creo que ya va a ser la última, que nos la hace Chescofés, bueno, es un seudónimo, claro.
¿Crees que al final de todo esto hay una gran guerra entre el euro y el dólar? Y si es así, si sobrevive el euro, ¿no tendría el dólar los días contados? Es que esto es un tema que se plantea mucho en las redes sociales y yo creo que está bien que des tu opinión sobre ello. A ver, la guerra entre las monedas empezó cuando se rompió el patrón oro, ¿vale? Y entonces, la capacidad de utilizar una moneda dentro de las transacciones, volvemos a la creación del dinero, ¿no? En las transacciones mundiales dicta la potencia de esa moneda. El euro, desafortunadamente, por mucho que nos guste, solo se utiliza para el 15% o un 20% máximo de las transacciones mundiales. Entonces, la guerra entre el dólar y el euro no existe. No existe. Es como decir la guerra entre Daniel y el ejército norteamericano. No existe esa guerra, porque es que las transacciones globales se generan en dólares. Entonces, una vez que ya establecemos eso, el euro en sí mismo tiene muchas cosas positivas y tiene muchas cosas positivas con respecto a otras economías y con respecto a la economía de los países de la zona euro. Y sobre todo tiene un efecto fantástico, que es un efecto de evitar guerras de monedas débiles. ¿Os acordáis de las devaluaciones competitivas que fueron una fiesta? Año 92, todo el mundo devaluando, el dracma, la peseta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un elemento de seguridad. Entonces, es que yo ni me lo planteo, porque es que es como hablar de una batalla entre un ejército con tres señores y unos tirachinas y enfrente pues una potencia global. No existe esa guerra. Sí podemos hablar de una guerra con el renminbi, entre el dólar y el renminbi, o entre el yen, el dólar y el renminbi. Pero el euro, desafortunadamente, por mucho que nos guste, es un concepto todavía de muy poca entidad para hablar de ese tipo de actividades. Y desde luego, si el euro cae, pues el euro cae, obviamente se lleva por delante muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, pero desde luego lo que te genera es una apreciación absolutamente monstruosa de la libra, del franco suizo y del dólar, que se llevaría por delante a sus economías. O sea que esa es otra de las razones por las que cuando la gente me dice, todo esto son los americanos que quieren que caiga el euro, claro, tú estás de la cabeza, ¿sabes? Pero así que no lo veo de esa manera. Sí, Pablo, si quieres comentar algo para terminar en estos 2 minutos que nos quedan. No, pues, no, la verdad es que, como comenta Daniel, yo estoy bastante de acuerdo, igual un poco más que pesimista, ¿no? Con todo lo que está pasando y el hecho de que yo entiendo, por ejemplo, ahora que a España le han cerrado el mercado porque consideran, y entiendo yo con toda la razón, que no se puede asumir, que España no puede, los contribuyentes no pueden asumir 100.000 millones más de deuda. Y el problema es ese, que ya hay un problema de liquidez, de falta de liquidez muy fuerte, y se están imponiendo la gente que tiene poder político. Y como lo que comentaba Daniel sobre los que mantienen el status quo, lo quieren seguir manteniendo, pero esto pues no tiene no para nada responde un poco a la visión económica de Daniel de vamos a distribuir los recursos de una manera pues respecto a la utilidad que puede generar esas inversiones, ¿no? Yo creo que ese mal uso es el que va a generar los problemas de liquidez cada vez más graves, ¿no? Y que igual, quién sabe, igual al final todo esto acaba descontrolándose, ¿no? Yo soy más optimista, entre otras cosas, porque yo recuerdo en el año 2007, cuando aquí en Inglaterra se decía pues lo mismo de Inglaterra, y cuando se decía en el año 2009 en Estados Unidos. Yo estaba en Chicago, recuerdo perfectamente, y decían, bueno, Estados Unidos se va al garete porque con 1 trillón de deuda, pues no sé. Vamos a ver,
hay un proceso de creación de dinero aparte del de creación de deuda. Hay un proceso de adaptación. Estamos de acuerdo en que a mí me gustaría que las cosas se hicieran rápido, ¿no? A mí me gustaría muchas cosas. Pero yo creo en tres cosas. Yo creo en un sistema que es adaptable. Y este sistema, con todas las cosas negativas que tiene el capitalismo, y las tiene muchas, es un sistema que se adapta a todas las circunstancias, y eso es lo que lo ha hecho sobrevivir con respecto a otros sistemas que solamente tienen una dirección. Segundo, creo en la democracia. Si ustedes ven que estos gobernantes lo van a hacer mal y todo eso, habrá cambios, y esos cambios los hará la gente. La razón por la que no ha habido cambios es porque la gran mayoría de la gente continúa confiando en los esquemas del pasado. Bien, bueno, pues oye, o sea, también tendrán sus razones, ¿no? Yo cuando a mí me decían que estaban muy indignados con las elecciones andaluzas, tendrán sus razones, y yo creo, y la gente tiene que ser responsable tanto de su voto como de su consecuencia. Y yo creo sobre todo en algo muy sencillo, que es la competencia global. Y en ese sentido, por eso soy un gran defensor del euro, a pesar de ser un gran detractor y crítico de la eurozona. Porque hacer el animal hoy en día y romper todos los esquemas nos lleva a estar mucho peor después. Pero en cualquier caso, para mí hay una situación que es muy sencilla. Nunca podemos partir de la base de que va a haber una solución óptima. En economía, las soluciones nunca son óptimas, y con toda nuestra buena intención, todo lo que nosotros propongamos siempre habrá un porcentaje que será un grave error. Lo que tenemos que intentar es que, lo que yo siempre digo, ¿no?, que es que lo que tenemos que intentar es que el 56 al 58% de nuestras decisiones sean correctas. Y en ese sentido, a mí lo que me da una cierta tranquilidad a largo plazo, no estamos hablando de fiesta, lo que me da una cierta tranquilidad es que el proceso es irreversible, que podemos quejarnos, estamos en el proceso, ¿sabes?, de shock, ¿no? De primero enfado, esto no es culpa nuestra, luego decir que esto es de otros, luego decir que nos atacan, tal. Ahora estamos en el proceso de aceptación. El proceso de aceptación es muy importante porque es cuando estás más deprimido y dices, esto no tiene solución. Pero fíjate que hace 2 años, cuando yo decía que esto no tenía solución, decía todo el mundo que estaba loco. Pero, o sea, lo que te quiero decir es que las economías, yo he visto la debacle de Brasil, que hoy es nuestro ejemplo. He visto la debacle de Argentina, la debacle de Rusia, la caída de la crisis de México. He visto la primavera árabe, que iba a ser la revolución total, y mira lo que ha pasado. O sea, tendemos a exagerar lo que nos ocurre ahora sin ponerlo en perspectiva con lo que ha ocurrido en los últimos 150 años. Y en mi opinión, lo importante es si ese 58% de decisiones que se toman serán adecuadas. Para mí, el hecho de que la Unión Europea se esté dando cuenta día tras día de que cada vez que hace una solución con más deuda, el mercado, los bonos no reaccionan favorablemente, es muy importante, porque yo estuve con un parlamentario alemán hace poco, pues ya nadie duda de que la deuda es un problema, nadie lo duda. Podrán decir lo que quieras, pero nadie lo duda. Entonces, hay las soluciones, desafortunadamente, de problemas que se han creado en muchos años, tardan muchos años en solucionarse, pero no nos equivoquemos también y pongamos las cosas en perspectiva. Después de 4 años de crisis absolutamente salvaje, España, en cuanto a muchas cosas, está muchísimo mejor de lo que estaba hace 15, 20 años. Y ya está. Y será difícil, será duro, es muy difícil aumentar un paro estructural. No nos olvidemos, cuando yo salí de la carrera había un 21% de paro. Y me dijeron, nunca vas a encontrar un trabajo. Pues aquí estoy. No, creo que tenemos que poner un poquito de perspectiva, ver que efectivamente
Pues sí, que efectivamente el coste de la deuda no será un 1%, que no nos podremos endeudar un 15% cada región, cada año venga una fiesta, que no vamos a poder hacer aves por las esquinas, que no vamos a poder, al final no voy a tener yo mi estatua en mi pueblo, con lo que es la ilusión que me hacía. Bueno, pues esas cosas se han acabado. Y otras vienen. Lo importante es que otras vienen. Que se lo digan a los portugueses, que con todo que están 2 años por delante de nuestra situación y están empezando a ver, pues cosas que son el principio de la solución. Yo soy, pero además sobre todo hay una cosa que para mí es muy sencilla. Para mí es una cuestión de Estado y una cuestión de Estado solamente se soluciona desde un punto de vista en el que con lo que tienes y sabiendo lo que eres puedas buscar soluciones para estar un poco mejor. Porque el ser un profeta de la debacle, para lo único que sirve es para que cuando estamos todos muriendo diga, yo tenía razón, y mueras de poner. Yo creo que hay, y no pasa nada por criticar, y no pasa nada por decir que las cosas van mal. Y además hay que decirlas, y hay que repetirlas, como estamos haciendo todos los que escribimos. Pero para mí hay una cosa muy, muy, muy importante, y es que hemos visto crisis mucho peores, hemos visto épocas mucho más difíciles, y este país, en particular España, que te tienes que ir a menos de 100 años, menos de 50 años para ver una situación peor, ha salido de todo eso. Y ha salido y tiene empresas fantásticas, gente fantástica que está reconocida en todo el mundo. Eso es lo que yo quiero ver, y a lo mejor estoy equivocado, pero de verdad que es mi firme convencimiento. Pues muy bien, Daniel, nos quedamos con esta esperanza que has transmitido en tu último comentario. Como la otra vez que interviniste, por supuesto te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho por estar aquí, que no sabes cuánto apreciamos. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Pablo. Venga, un abrazo a todos. Y nos despedimos hasta el próximo día, hasta nuestro próximo programa de Economía Directa. Os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook, y por supuesto os recomiendo que sigáis la columna de los sábados de Daniel en El Confidencial. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.